hermanos, las hermanas, no se expresaban de corazón, no abrían su corazón y adoraban a Jehová, ni honraban a nuestro Señor Jesucristo, así de forma voluntaria, de corazón, que ellos se expresaran con sus propias palabras, porque siempre se repetía todo lo que estaba pauteado de antemano mediante una revista, un libro, un folleto, etcétera, etcétera, que edita la Sociedad Anónima Watchtower. Entonces, siempre se repetía, como lorito, como se dice, todo lo que estaba pauteado ya de antemano por la sociedad. Ahí estaban las preguntas, aparecían en la literatura, y también las respuestas que uno tenía que dar. Y recuerdo que los hermanos, las hermanas también levantaban su manito y, ¿sabe? Repetían, pero así como loritos, como maquinitas programadas, todo lo que estaba escrito ahí en la revista, en el párrafo. Y el hermano que estaba dirigiendo en la plataforma decía: excelente hermano, excelente hermana, muchas gracias por su excelente comentario. Pero resulta de que ese comentario que dejaba el hermano, ¿cierto?, la hermana, no era suyo, no era suyo, no era de la hermana ni del hermano, porque ya estaba, esa respuesta ya estaba escrita ahí en la revista, ya estaba pauteado eso de lo que el hermano o la hermana tenía que decir. Entonces yo no le encontraba vida a esto. Siempre fue así. Y yo no le encontraba vida. Encontraba que esto era algo muy rutinario. No había ese gozo, ese ánimo, esa vida para alabar a Jehová, para orarle, para abrir la boca, ¿cierto?, con respeto, con temor de Dios, para hacerle declaración pública, ¿cierto?, de nuestra fe, como dice la Biblia, y hacer alabanzas al Señor, a Jehová. Los hermanos dan su comentario solamente de lo que estaba ahí estrictamente ya una respuesta por la Watchtower. Ellos dan solamente ese comentario que estaba escrito en la revista o en cualquier otro libro de la Watchtower. Entonces, yo sentía de que no había vida en ellos. Y las oraciones era la misma situación. Repetían lo mismo que se había hablado en la reunión. Ahí el hermano hacía un recorrido breve, ¿cierto?, de todo lo que, hacía una repasada de todo lo que se había hablado en la reunión. Imagínense. ¿Qué oración, digo yo, qué alabanza, qué oración iba a recibir Jehová en el nombre de Jesús? Si repetían lo mismo que habían hablado en la reunión, y así se llevaban toda la semana, todos los meses y todos los años. Y yo, te lo digo humildemente, tenía problemas con los ancianos de la congregación. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo llegué a ser siervo ministerial allí. Entonces, tenía problemas en el sentido de que cuando yo levantaba la mano, yo no era bueno para dejar comentarios, sinceramente, hablaba poco. Pero cuando levantaba la mano, claro, yo me expresaba, ¿cierto?, también conforme a lo que está al tema, ¿cierto?, también conforme a lo que está ahí en el tema, porque creo que eso también es para mantener un orden, un cierto orden. Pero yo abría mi corazón y yo me expresaba delante,
¿cierto?, de Jehová, de Jesús, con respeto, delante de los hermanos, y habían cosas que a mí no me parecían que estaban bien en el salón, que yo no estaba de acuerdo. Entonces, pero siempre conforme a lo que estaba en el tema, siempre conforme a lo que estaba en el tema, amigo testigo. No me iba para otro lado. Entonces yo expresaba y yo veía en el salón, ¿cierto? Yo me daba cuenta que lo que decían ellos en ese tema yo no lo compartía. Entonces yo me expresaba y decía esto y esto, que creo que había que mejorar en ciertas cosas. Pero resulta de que a los ancianos les incomodaba ese tipo de respuesta que yo le daba. Conforme al tema, no me salía del tema, pero decía lo que yo veía que no estaba en armonía con lo que se estaba estudiando en esa ocasión. Pero a los ancianos les molestaba esto, se sentían incómodos. Siempre fue así. Y me decían, gracias hermano, y al tiro pasaban a otra pregunta. Daban vuelta la hoja del libro, en fin, de la revista, y pasaban al tiro a otra pregunta, a otro punto. Entonces, después hacían otra pregunta, un hermano levantaba la mano, bla, 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 el hermano daba la respuesta ahí conforme a lo que está en la revista. El hermanito ahí, bla, 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 bla. Y el hermano le decía al anciano, excelente hermano, muchas gracias por su comentario. ¿Se fija? Entonces, cada vez que yo dejaba un comentario, a los ancianos no les gustaba, les molestaba a ellos, se incomodaban. Y siempre me pregunté, ¿por qué se incomodaban conmigo? ¿Por qué? ¿Qué les molestaba? ¿O de qué ellos, a ver cómo decirlo? ¿Qué es lo que ellos cuidaban tanto? ¿Qué es lo que ellos ocultaban? Que se sentían incómodos cuando yo les dejaba algún comentario. Un comentario respetuoso, de corazón, en el cual no estaba de acuerdo con cierto punto de la revista La Atalaya, o de algún libro, en fin. Y siempre fue así. Siempre fue así. Muchas veces me sucedió que levanté la manito y los hermanos me miraban de allá, al tiro me veían, yo con mi manito levantada, de repente me daba cuenta que no había nadie con la mano levantada. Y los hermanos allá, el anciano no me daba pase para comentar. Se ponía todo nervioso allá, miraba para todos lados, esperando que un hermano levantara la mano, y nadie levantaba la mano. Entonces de repente un hermano ahí, generalmente era un anciano, que lo ayudaba ahí, ¿cierto?, para que no estuvieran tan incómodos ahí adelante, y le levantaba la mano. Un anciano generalmente le prestaba apoyo. Y el hermano ahí al tiro, a ver hermano, ¡pum! Y el anciano, bla, 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 bla. Todo lo que estaba posteado ahí en la revista. Muchas gracias hermano, excelente, le decía. Y así siempre sucedía. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué le pasa a estos hermanos, a los ancianos, que se molestan tanto o se hacen los que no me ven de allá adelante cuando quiero dejar un comentario? Siempre me pregunté, ¿qué es lo que ellos ocultan tanto? ¿Qué esconden? ¿De qué se cuidan tanto? ¿De qué cuidan tanto? ¿Qué es lo que ellos están protegiendo? Si cuando uno va al salón o se acerca a Dios, es para ir a adorarlo de corazón, con respeto. Es para ir a defender la verdad. Pero no es para ir a cuidar una organización, la imagen de una organización religiosa. No es para ser seguidores de hombres,
para ser seguidor, ¿cierto?, de Cristo y un adorador de Jehová. No es para guardar las apariencias de que todo está bonito, de que todo está pero perfecto en el salón. Uno no se acerca a Dios para eso, para ser un simple adorador intelectual, vano, vacío, como dice la Biblia ahí en Santiago 1, 26, 27, que a Jehová no le gustan los adoradores intelectuales, vanos, una forma de adoración vacía, que está todo pauteado, que no abre su corazón, que no le nace decir algo. Por eso el versículo de Santiago 1, 27, que hace el contraste ahí entre un adorador formal, ¿cierto?, vano, vacío, con el contraste con un adorador que a Jehová le agrada, que dice que la forma de adoración que es limpia, incontaminada desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre, es cuidar de los huérfanos y de las viudas en su tribulación. Esa es la forma. Ahí Jehová nos aclara, nos deja clarito cuál es la forma de adoración, cuál es la adoración verdadera. Cuidar de los huérfanos y de las viudas en su tribulación. Se fija que es más profundo de lo que usted cree que es al ir allá al salón de levantar la manito y hablar de Jehová y hablar de Jesús para arriba, para abajo, pero a la hora de poner ese amor en práctica que usted profesa, ahí no existe nadie. Ahí no existe nadie. ¿Se fija? Entonces, eso a mí no me parecía que estaba correcto. Porque no había gozo, no había vida, nadie se expresaba de corazón. Recuerdo que muchos hermanos por ahí también en privado de repente me comentaban de que no estaban de acuerdo con cierto tema que dieron en la reunión, cierto punto que no les parecía, en fin, pero a la hora de decirlo a los ancianos, con respeto, ¿cierto? Con respeto, por supuesto, y levantar la manito, en fin, o por último decirle al anciano en privado. Entonces, cuando tenían que hacerlo, ellos tenían que expresar lo que ellos no estaban de acuerdo, lo que a ellos no les parecía, de alguna enseñanza, no lo hacían. A la hora de, no lo hacían. Entonces después estaban en el salón y levantaban la mano y repetían como lorito, como que todo estaba bien. Como que todo estaba bien. Pero cuando ellos, qué sé yo, se daban la espalda, ¿cierto? Cuando uno ya termina la reunión, en fin, y conversa estas cosas por ahí, había muchas cosas en que no estaban de acuerdo. A veces hasta en las predicaciones, por aquí y por allá, con un hermano de repente, que para que un hermano dijera algo que no le gustaba del salón o del esclavo, era pero muy extraño que alguien se atreviera a decir una crítica constructiva acerca de la Watchtower. No era común. Pero de repente habían por ahí algunos hermanos más, no sé cómo llamarle, más despiertos, en sentido, no sé, intelectual, espiritual, no sé cómo llamarle, pero unos hermanos que todavía pensaban por sí mismos. Entonces, me comentaban, ¿sabe, hermano, que se fijó el tema de la semana pasada, en fin, no me pareció ciertos puntos, una información que dieron. ¿Y usted qué piensa, hermano? Yo les decía, a tiro le decía al hermano, a mí tampoco me pareció. Tampoco me pareció bien, no estoy de acuerdo. Entonces, yo humildemente se los digo, amigos testigos, yo cuando no me parecía algo, se lo decía a los hermanos
en privado a los ancianos, en fin, en las reuniones, conforme al tema, me expresaba, abría mi corazón, y si veía que no era tan así lo que decía la revista, yo se lo decía a los hermanos. Y a los hermanos no les gustaba, se enojaban. Y poco a poco, con el tiempo, ¿cierto? Lo fui notando cada vez más y empiezan a uno a marginarlo. Después uno levanta la mano y no le quieren dar ningún pase. Y lo están mirando de allá. Y no le dan ningún pase. Porque tienen como miedo. Miedo, yo me preguntaba siempre, ¿de qué? ¿De qué se preocupan tanto de lo que yo diga? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el problema que tienen? Si a veces ellos me decían que no había ningún problema conmigo, hermano, no hay ningún problema, en fin. Entonces se contradecían. Cuando yo a veces les hacía ver algunas cosas, no, hermano, no, me decían, no hay ningún problema. Pero no era cosa que quisiera dejar un comentario y los hermanos se ponían todos nerviosos. Se incomodaban, se inquietaban, cuando de vez en cuando, muy a lo lejos, podía decir algo. Si yo solamente iba para alabar a Jehová, alabar a Cristo, y con mi, qué sé yo, humilde comentario, animarnos entre unos a otros, y colaborar, en fin, hacerse disponible. Yo estaba a cargo, recuerdo, del departamento de aseo, y me esforzaba siempre con la ayuda de Jehová, porque entendía de que en la casa de Jehová siempre tenía que uno tener limpio, en fin, para mí no era ningún problema. Yo lo hacía por Jehová mismo, por Cristo, por el bienestar de todos. Entonces, después yo quería también, como un miembro más, expresarme, dejar alabar al Señor, en fin, y los hermanos no les gustaba. Me hacían el quite, siempre me hacían el quite. Entonces yo dije, no. Aquí no hay vida, aquí la forma de adoración de los hermanos, de los ancianos, es vana, es vacía, aquí no hay gozo, Jehová por ningún motivo ni Cristo iban a recibir ese tipo de forma de adoración que no les nace del corazón, que no se expresan con sus propias palabras, en fin, y no son capaces de decir, esto no me parece, no estoy de acuerdo con el esclavo. No eran capaces de hacer eso. Muchas veces lo escuché, como les digo, en privado, quejas de ellos, de los hermanos, que no les parecían muchas cosas, pero a la hora de expresárselos a ellos, a los ancianos, de forma pública o privada, privada creo yo, ¿cierto? Primeramente, pero a la hora de no lo hacían. Entonces yo decía, esa forma de oración, Jehová por ningún motivo ni Cristo la acepta. Entonces yo dije, aquí no hay espíritu, aquí no hay vida, aquí no hay gozo. Los hermanos, por otra parte, andaban todos nerviosos, las hermanas también. Los temas que cuando tenían que dar, qué sé yo, dos hermanas cuando tenían que subir a la plataforma, hacer una presentación de las revistas, muchas veces no se ponían nunca de acuerdo, las veía de repente en el patio de atrás que estaban a última hora tratando de armar algo ahí con relación al tema. ¿Se fija? Todo hacía última hora. Cuando terminaba la reunión se veían todos corriendo para la casa. Todos se iban rapiditos para la casa. Cuando se hacía una oración mecánica, como robot, repitiendo, como les digo, los mismos
mismo que ya habíamos hablado en la reunión. Terminaba el hermano con su oración, como robot, así, y todos para la casa. Rapidito se iban todos para la casa. Entonces yo decía, ¿qué clase de adoración es esta? ¿Qué clase de cristianos somos? Si Jehová es el Dios feliz y Jesús también. Jehová quiere que la gente se exprese. De hecho, las mismas Santas Escrituras dicen que cuando Jesús estuvo en la tierra, toda la gente se sentía contenta con Jesús. Dice que se acercaban solitos a Jesús. Los adultos y hasta los niñitos. Todos venían a Jesús solitos, nadie los obligaba. Y adoraban a Jehová junto con Jesús. Todos felices, alabando a Jesús y adorando a Jehová. Todos felices, ¿te fijas? Se expresaba la gente ahí de corazón y alababan al Señor. Abrían su corazón, se expresaban con sus propias palabras. Y eso a Jehová, sin duda, le alegraba mucho el corazón. Sin duda. Y Jesús se sentía feliz con esa clase de adoración que le hacían a su Padre. La gente de aquel entonces se sentía libres de expresarse, libres en el Señor, libres en el Señor. Conocerán la verdad, dijo Jesús, y la verdad los hará libres, libres, y no esclavos de los hombres. Por lo tanto, amigo testigo, me di cuenta de que en el salón, ¿cierto?, en la congregación a la que asistía, no había iniciativa propia de los hermanos, no pensaban por sí mismos, no tomaban decisiones basadas en su propia conciencia, no alababan a Jehová de corazón, no abrían su corazón. Entonces todo era mecánico ahí. Todo lo que solamente la organización Watchtower les decía que tenían que decir o hacer, ellos lo hacían así. Así como robots, así como maquinitas nomás, hacían programados, hacían todo lo que la Watchtower les decía. Ellos no pensaban por sí mismos. No hacían nada por su propia iniciativa. Entonces yo dije acá no está Jehová, acá no está Jesús. Una forma de oración así, jamás, Jehová jamás, ni Cristo la recibiría. Porque no abrían su corazón. Porque no había gozo. Jehová, amigo testigo, es el Dios de vivos, no es el Dios de muertos. Jehová es el Dios feliz, y Jesús también. Y quieren que la gente se exprese, se informe bien también, sin temor, con libertad, y que se exprese de corazón, con respeto, por supuesto, lo repito, con respeto, pero que lo alaben de corazón, ¿cierto? Pero no ahí pauteado, no como que otra persona, ¿cierto?, o una organización le imponga a ellos, lo obliguen a decir solamente lo que ellos estiman conveniente que usted diga. Eso no hay libertad ahí para adorar a Dios. En la Watchtower usted no tiene libertad para adorar a Dios. Esa es la verdad. Por lo tanto, yo observé todo esto y llegó un punto en que dije, hasta aquí no me llegamos, dije yo. Así que por lo tanto, me decidí nomás, X día, y presenté mi carta de renuncia y se la entregué ahí a los ancianos como corresponde y me retiré para siempre de la organización Watchtower. Porque ahí, no, como les digo, Jehová jamás recibiría ni Cristo una forma de oración como esa.
vacía, vana, sin vida, sin gozo. Tus hermanos andaban todos nerviosos, preocupados, atemorizados también. Es muy complicado en realidad pertenecer a este tipo de organizaciones.